Buen día, mi nombre es Belbet Eunice Enríquez Marroquín. Soy estudiante del curso de Derecho Internacional Público, sección 2 en la Universidad Rafael Andívar. Y me gustaría hablarles un poco acerca del Derecho Internacional Público. Esta es una rama del derecho que está compuesto por un conjunto de normas y principios que regulan principalmente la relación entre los estados, entre entes internacionales que, a pesar de que no son estados, reciben ese tratamiento, y la relación entre los estados y las personas individuales en el ejercicio de determinados derechos de carácter internacional. A este conjunto de sujetos que forma parte del derecho internacional se les denomina sociedad internacional. En la actualidad, la sociedad internacional posee ciertas características relevantes, dentro de las cuales está que los principales sujetos son los estados, que últimamente se han ido incrementando. En las últimas décadas, este incremento de estados se debe principalmente a dos eventos importantes. El primer evento es la resolución 1514 de la ONU, que se refiere a la concesión de independencia de países o pueblos en 1960. Esto provocó que muchos territorios buscaran su independencia a través de procesos propiamente de independencia o procesos análogos. En el caso de otro evento relevante al respecto es la desintegración de la Unión Soviética, lo cual dio lugar a que surgieran diferentes estados que en la actualidad tienen su propia autonomía. Además, las relaciones entre estos estados debe prevalecer ciertos principios fundamentales de derecho internacional público, como lo es la igualdad soberana o jurídica. Este es un principio fundamental del derecho internacional, el cual se refiere a que los estados que forman parte de la sociedad internacional tienen igualdad en derechos y obligaciones, a pesar de las diferencias sustanciales que pueden existir entre estos en cuestiones, por ejemplo, políticas, sociales, económicas, de territorio, etc. Otra característica fundamental de la sociedad internacional es que no hay poder superior capaz de imponer coactivamente el respeto al derecho. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere a que pueden existir controversias entre estados, entre un estado y un particular. Sin embargo, para la resolución de estas controversias es importante buscar medios en donde prevalezca la paz. Estos medios pueden ser de índole política o de índole jurídica propiamente. En el caso de la índole política, eh, los estados no están obligados a aceptar ese procedimiento, no están obligados a someterse a ese procedimiento. En el ámbito jurídico, existen organismos internacionales, por ejemplo la Corte Internacional de Justicia, que es parte del sistema de Naciones Unidas, que tiene como función resolver controversias y emitir opiniones de los países miembros de Naciones Unidas. Es importante resaltar que para que exista jurisdicción dentro de un Estado, con respecto a la Corte Internacional de Justicia, debe existir una aceptación a su jurisdicción, una aceptación a que se someta un determinado caso a la Corte Internacional de Justicia, o en casos muy puntuales, realmente muy puntuales, no es necesario que exista esta aceptación previa para que la Corte Internacional de Justicia pueda intervenir en estas circunstancias. También tenemos otra característica fundamental, que es que las organizaciones internacionales también forman parte de la sociedad internacional. No solo los estados, sino también organismos de carácter internacional y de gran importancia como Naciones Unidas forman parte de este conglomerado de sujetos que son parte del derecho internacional público. Tenemos Naciones Unidas de carácter global, regional, tenemos en el caso de América Latina, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, la OEA específicamente, subregionales tenemos SICA en Centroamérica, entre otros. También otra característica fundamental de la sociedad internacional es que los sujetos no son parte del derecho internacional público,
pero existe una tendencia a reconocerles determinados derechos. Estos derechos nos referimos a los derechos humanos. Estos, al estar contenidos en declaraciones, pactos, tratados, cuerpos normativos en general, que han sido tomados por diferentes naciones y que la mayoría de naciones son parte de estos cuerpos normativos, se convierten también en sujetos elementales y fundamentales del derecho internacional público, ya que en caso de existir violaciones a sus derechos pueden recurrir a instancias internacionales. Por ejemplo, tenemos en el caso de América Latina, tenemos la Corte Internacional de Justicia, que forma parte a su vez del sistema interamericano de derechos humanos, a través del cual los sujetos particulares también son parte del derecho internacional público. Por otro lado, en la actualidad la sociedad internacional se enfrenta a diferentes retos y desafíos. Algunos de estos son de índole ambiental. Tenemos el cambio climático, que a pesar de que es algo que en la actualidad nos afecta día a día a todas las naciones del mundo, hace 50 años realmente su importancia no era tanta. Pero con el pasar del tiempo, pues la historia y las evidencias científicas han demostrado que es importante que los estados tomen conciencia de cuestiones como la emisión de gases, el efecto invernadero, y a partir de declaraciones como la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente, que fue una de las primeras declaraciones sobre esta materia, y las posteriores declaraciones, por ejemplo, tenemos la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, la Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible, permitieron que los estados pues tomaran conciencia y responsabilidad acerca de estos cambios que se deben principalmente a anteponer cuestiones económicas antes de la salud y seguridad de los habitantes del mundo. Pero algo fundamental aquí es el Acuerdo de París en 2015, donde los países, los estados, mejor dicho, no solo aceptaron su responsabilidad, sino que marcaron qué acciones van a tomar dentro de un determinado tiempo. Y esto es importante para el derecho internacional. ¿Por qué? Porque los estados y las organizaciones internacionales se convierten en centros de mediación y conversación sobre cuestiones que a todos nos afectan. Asimismo, tenemos ciertas problemáticas y retos que enfrenta la sociedad internacional, como es el caso de conflictos bélicos. Tenemos la guerra de Irak y la guerra de Ucrania muy recientemente. En el caso de la guerra de Irak, provocada principalmente por Estados Unidos, Estados Unidos mencionó que estas acciones eran pues legítima defensa de su estado, a pesar de que no se descubrió mayor cosa con respecto al tema del terrorismo propiamente. Y en el caso de Ucrania y la guerra con Rusia, si bien han existido medidas que han tomado los organismos internacionales como sanciones económicas que puede tener, bueno, que tuvo Rusia en determinado tiempo, pues sanciones propiamente a estados como Estados Unidos, pues nunca han ocurrido, lo cual provoca que se fracture aún más la sociedad internacional porque pierde su credibilidad. Es decir, que las personas ya no confían que existe una paz o medios alternos para buscar la paz, ya que tanto Rusia como Estados Unidos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y como sugerencia me gustaría recalcar que es importante que sistemas globales como Naciones Unidas busquen que exista mediación entre estas naciones. Y no solo mediación, sino que se busque que exista una sanción para estas naciones, a pesar de pues, su evidente poder. Gracias.